Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de los Murdaugh. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Para entender la repercusión que tuvo este caso, es necesario que conozcamos un poco más sobre el apellido Murdaugh. Desde hace aproximadamente un siglo y durante 3 generaciones de la familia, han sido los fiscales a cargo del 14º circuito de fiscales en Carolina del Sur, lo que engloba 5 condados de ese estado: Allendale, Beaufort, Codleton, Hampton, de donde son originarios, y Jasper. De hecho, desde que se creó la posición en el año 1920, un Murdaugh la ocupó. El primero fue Randolph Murdaugh Sr., quien fue el fiscal hasta 1940, cuando falleció en un accidente de tren, e inmediatamente su hijo, Randolph Buster Murdaugh, lo reemplazó hasta 1986, cuando se jubiló, y pasó a ser fiscal su hijo, también llamado Randolph. Es decir, Randolph III lo reemplazó hasta 2005. Esta familia era en Carolina del Sur como la realeza del derecho. No solo ocuparon durante 3 generaciones seguidas el cargo de fiscal del circuito, sino que además tenían desde hacía más de un siglo un despacho de abogados de lo más prestigioso en el estado. Esto, en conjunto con su posición como fiscal, les permitía tener conexiones políticas e influencia mucho más allá de los casos criminales en los que trabajaban o en sus clientes como abogados. Richard Alexander Murdaugh no fue ajeno a la influencia de su familia, y al igual que su bisabuelo, abuelo y padre, decidió estudiar Derecho, aunque nunca llegó a ocupar la posición de fiscal que estos habían ocupado, ya que desde 2006 fue 3 veces electo y reelecto un abogado que nada tenía que ver con la familia. Entonces, Alex trabajó como abogado particular para la fiscalía y para el estudio familiar que habían abierto en 1910. Alex era carismático y extrovertido, siempre saludaba a todo el mundo, quizás siguiendo los pasos de su familia de ser el ejemplo de persona que se lleva bien con todos por interés. Era un hombre que se mostraba extremadamente confiado, sabía lo que hacía, pero todo desde la comodidad de Hampton County, donde conocía a todos y todos lo conocían a él, tanto como a su familia. El apellido era lo que contaba y con este llegó a ganar millones. Antes de graduarse como abogado, mientras todavía estudiaba leyes al sur del estado en la Universidad de Carolina del Sur, alrededor de 1991 conoció a quien 2 años después se convertiría en su esposa, Margaret Kennedy Brandstetter, quien después de su boda, el 14 de agosto de 1993, adoptó el apellido de su esposo, pasando a ser conocida como Maggie Murdaugh. Mientras su esposo se dedicaba a su carrera como abogado, Maggie decidió convertirse en una ama de casa, siendo lo que muchos describieron como una madre amorosa a tiempo completo para sus 2 hijos. Richard, a quien apodaban Buster, el mayor, quien también estudió abogacía y se graduó en el 2018, y Paul nació el 14 de abril de 1999. La familia de Alex vivía en una casa de ladrillo blanco de 2 pisos con contraventanas negras y un Porsche delantero sombreado. Tenían una pileta para sus hijos, Buster y Paul, a quienes les gustaba invitar a sus compañeros de béisbol y fútbol a fiestas. Alex entrenó a los equipos de los chicos año tras año, tal como su padre lo había hecho con él. Su casa se encontraba al final de un largo camino arbolado frente al cementerio de Hampton, donde varias generaciones de Murdaughs fueron enterrados en una parcela familiar custodiada por una puerta de hierro forjado. La familia parecía, en teoría, de lo más normal, teniendo en cuenta la cantidad de poder que tenían en su comunidad. Pero todo eso cambió extremadamente rápido en un descenso que no parecía tener fin. Paul, por su parte, el menor, fue el primero en crear polémica en la familia, lo cual llevó la mirada pública a ellos.
En la noche del 23 de febrero del 2019, Paul y su entonces novia, Morgan Doughty, fueron invitados a una fiesta en Pocky Island, una isla obviamente en la que estarían varios de sus amigos y conocidos. El plan era encontrarse en la propiedad de los Murdaugh junto al río y tomar el barco de los padres de Paul para desde ahí ir a su destino. Eran un total de 6 jóvenes, todavía menores de edad, según la ley estadounidense, ya que tenían 19 años y en Estados Unidos para ser mayor de edad tenés que tener 21. Estaban todos en un bote sin supervisión adulta y evidentemente estaban tomando alcohol, por más de que la ley no lo permitiera. De hecho, se encontraron videos de Paul en una tienda comprando botellas con la identificación de su hermano mayor. Y si bien esto está por fuera de la ley, realmente eso no importaba tanto. La única razón por la cual esto tomó relevancia fue que alrededor de la 1:15 AM, tras varias horas en la casa de la fiesta, el grupo volvió a subirse al barco, momento en el que Paul estaba indudablemente borracho. Según lo que declaró una de las chicas que se encontraba ahí, Miley, cuando volvieron a subirse al barco comenzó a navegar en círculos y simplemente comenzó a actuar como alguien muy ebrio, por lo que sus amigos empezaron a discutir con él intentando que dejara el timón del barco, o al menos que los dejara en un muelle cercano para quedar a salvo. Pero por el contrario, Paul aumentó la velocidad a la cual iba el barco. Alrededor de una hora después, a las 2:20 de la madrugada, el bote familiar chocó contra el puente Arkers Creek y Mallory, la otra chica, aparte de Megan y Miley, salió disparada del bote directamente hacia el agua. Inmediatamente los amigos de Paul llamaron al 911 para pedir ayuda y la policía se hizo presente. A lo que todo esto tuvo un terrible final, porque claramente algo así no pasó desapercibido. La peor parte es que mientras todos los chicos se veían enormemente preocupados y asustados, Paul bajó del barco con una extraña sonrisa que no parecía tener que ver con lo que acababa de pasar. Al igual que los demás sobrevivientes, Paul fue trasladado al hospital donde su nivel de alcohol en sangre era de 0.24, triplicando el límite legal permitido. Y recordemos de vuelta, él en ese momento era, para la ley estadounidense, menor de edad. Los trabajadores del hospital notaron además cómo el padre de Paul, Alex Murdaugh, llegó al momento y empezó a hablar con todos los demás sobrevivientes, yendo de habitación en habitación intentando conseguir atención, incluso cuando los amigos de su hijo estaban heridos. Además, un guardia de seguridad del hospital declaró haber escuchado al abogado hablar por teléfono y decir algo como: ella desapareció, no te preocupes. Ahora, a todo esto, los sobrevivientes fueron llevados al hospital, pero Mallory no había sido encontrada. La búsqueda continuó hasta el 3 de marzo, 8 días después del accidente, e implicó helicópteros, botes y varios equipos de investigadores y voluntarios, siendo 2 de estos últimos quienes encontraron su cuerpo a 8 kilómetros de la playa donde había sucedido el accidente. El 18 de abril del 2019, a casi 2 meses del accidente y muerte de Mallory, Paul fue acusado oficialmente de 3 cargos: navegar o manejar un barco bajo la influencia del alcohol, causar la muerte de la joven y causar que otros 2 de los pasajeros tuvieran heridas de gravedad. Paul se declaró inocente de estos cargos y estaba en libertad a la espera del juicio cuando los hechos sucedieron, por lo que nunca llegó a enfrentar un juicio por estos cargos. El 7 de junio de 2021, a las 22:07, el 911 recibió una llamada de Alex Murdaugh desde su casa quinta ubicada en el condado rural de Colleton. Con voz nerviosa y quebrada anunció que había encontrado los cuerpos sin vida de su esposa e hijo de 52 y 22 años respectivamente, cerca de los caniles de los perros. Cuando las autoridades llegaron, Alex repitió su historia aportando una coartada. Él había pasado el día y la noche con su madre, quien sufría de Alzheimer, y con su cuidadora. Por otra parte, la policía del condado pudo determinar que ambas víctimas poseían varios impactos de balas. Con la tragedia todavía fresca la noticia en toda la prensa, 3 días después, el 10 de junio del 2021, el padre de Alex Murdaugh, Randolph III, de 81 años, falleció en su casa por problemas de salud que, según se determinó en la autopsia, eran propios de la edad. Sin embargo, la seguidilla de muertes en la familia Murdaugh hizo al caso todavía más conocido en el país. De pronto, una dinastía de abogados
de Carolina del Sur, increíblemente influyente, perdía a 3 miembros en menos de una semana. Y si bien la muerte de Randolph podía ser entendible, 2 de las muertes habían sido violentas y no existía prácticamente información sobre la escena del crimen, la investigación o lo que había sucedido. La policía mantuvo todos estos elementos extremadamente privados. Es recién después de una semana que los primeros detalles de los hechos comienzan a filtrarse en los medios, junto con un comunicado oficial de la policía, que dice: las autoridades se comprometen a realizar una investigación criminal profesional y exhaustiva para hacer justicia por las muertes de Paul y Maggie. Días después, los hermanos de Alex comenzaron a conceder entrevistas a programas de televisión como Good Morning America, en los que aseguran que su hermano se encuentra destrozado por la muerte de su familia y que creen en su inocencia. La SLED, por sus siglas, o South Carolina Law Enforcement Division, a su vez espera otra semana más para pronunciarse sobre el caso. Y cuando lo hace públicamente es para decir que este es complejo y que es imposible determinar un culpable inmediato sin tener que investigar un pasado que la familia parecía estar ocultando. Parte de ese pasado involucraba una muerte muy sospechosa ocurrida en el año 2018 en la casa en la cual Alex y Maggie vivían junto a sus 2 hijos. La familia vivía acompañada de Gloria Satterfield, quien trabajaba para ellos desde hacía más de 20 años como asistente e incluso había sido niñera de Paul y Buster. Según lo que Maggie declaró a la policía en su momento, Gloria era una más de la familia, y lo que había ocurrido era un horrible accidente. De hecho, ella misma fue la que llamó al 911 cuando Gloria se cayó por las escaleras después de tropezar con los perros y falleció de forma instantánea. La SLED recordaba este extraño suceso ocurrido años antes y decidió volver a revisar el caso en busca de algún indicio o pista que pudiera ayudarlos a resolver los homicidios de Paul y Maggie. Lo que encontraron en los archivos de la muerte de Gloria solo sirvió para generar más sospechas e incertidumbre. No se le había hecho una autopsia y su muerte fue catalogada como natural, aunque no había nada de natural en caerse de las escaleras. Todavía más confundidos, los investigadores decidieron comunicarse con la familia de Gloria, quienes aseguraron nunca haber recibido la indemnización del seguro de vida de la víctima, entre unos 3 y 4 millones de dólares que nunca habían llegado a ellos. Contamos ya 2 muertes confusas provocadas o al menos enlazadas con la familia Murdaugh, la de Mallory y la de Gloria. Pero la investigación policial permitió revelar una tercera, la de Stephen Smith, en 2015. Un chico que había sido encontrado sin vida en la carretera. Si bien en este último episodio no existe evidencia tan sólida como en el caso de las otras 2 muertes, muchos creen que Buster, el hijo mayor de la pareja, podría haber estado involucrado en este caso. De hecho, algunos aseguran que Stephen y Buster mantenían una relación romántica y que tras separarse, Buster habría asesinado a Stephen para proteger su imagen. Por supuesto, todo esto es solo el iceberg de una enorme cantidad de mentiras y secretos que una de las familias más importantes de Carolina del Sur guardaba. Para la SLED y varios medios de la prensa, las muertes en sus entornos y la impunidad de ellas dejaba claro que la familia tenía una influencia muy fuerte en la justicia y en los casos que se investigaban o no. Mientras la investigación profundizaba cada vez más en una red de secretos y mentiras de la familia, en septiembre del 2021, específicamente el 7 de ese mes, después de haber sido enfrentado por varios miembros de la firma de abogados de su familia por la pérdida de más de $1 millón unos días antes, Alex fue atacado y le dispararon mientras sus colegas denunciaban la pérdida de plata. Fue el propio Murdaugh quien llamó al 911 y contó que le habían disparado en la cabeza en la ruta mientras cambiaba la rueda de su auto. La herida fue superficial y no significó un riesgo para su vida, pero algunos creyeron que podría haber sido obra de algún colega que acaba de enterarse del robo y mal uso del dinero en la firma y decidió tomar venganza. Sin embargo, un poco más adelante se demostraría que este ataque fue plan del propio Alex. A un día de haber recibido un disparo y con la denuncia oficialmente hecha por el estudio de abogados de su familia, la Corte de Carolina del Sur le sacó la licencia de abogado y la SLED abrió una investigación paralela al caso del asesinato de su familia para investigar las acusaciones de fraude y robo. Mientras, Jim Griffin, abogado de Alex, anunciaba públicamente que su cliente renunciaba a la firma de abogados
ya que las acusaciones hechas por sus colegas le habían obligado a enfrentar su dependencia a los analgésicos de opioides, que según ellos había sido el motivo de su comportamiento y sus acciones fraudulentas. En el comunicado se informó que voluntariamente Alex ingresaría a una clínica de rehabilitación para poder deshacerse de su problema de adicción, pero no duraría más de una semana ahí. En realidad, Alex no era el mejor abogado en términos de estudio, más bien lo que sabía hacer era hablar y convencer, lo que sería acá como chamullar. Una persona que sabía defenderse. Cobraba el 35% o 40% del acuerdo final si el caso era más complicado de lo normal. Se darán una idea entonces de qué tan rico era este hombre. Lo increíble es que no le alcanzó con solo eso. Alex era abogado en casos más que nada relacionados a accidentes. Como ejemplo, piensen en un choque en el cual se involucran a seguros. Entonces, con los años, él empezó a hacer algo que básicamente le dio más plata, pero que era fraude. Cuando llegaban los acuerdos de las compañías de seguros, los fondos se depositaban en cuentas supervisadas por el banquero local. Hay un caso que involucra a 2 personas, que fue uno de los más famosos en los cuales hizo esta estafa, y el banquero en ese momento era Russell Lafferty. Él había sido contratado como tutor de ambas familias involucradas. Cuando Alex hacía los retiros de los fondos de los clientes, este banquero miraba para otro lado. A menudo, Alex no les decía a los clientes que había llegado el acuerdo o la cantidad correcta. Entonces, sin nadie que lo detuviera, él podía sacar la cantidad de dinero que quisiera. Además de esto, falseó detalles con la empresa, facturando a expertos que nunca contrató, reservando dinero para facturas médicas y luego robándolo. Como él básicamente jugaba de mediador, podía hacer todas estas cosas y más si le pagaba a otras personas para no decir nada. Aparte de que de por sí en la comunidad le tenían un poco de miedo por el apellido. El 15 de septiembre de 2021, a 8 días del tiroteo a Alex Murdaugh, la policía de Carolina del Sur arrestó a Curtis Edward Smith, primo del abogado a quien este había convencido para que le disparara. En otras palabras, para que lo matara. A ver, Alex siguió siendo un mentiroso compulsivo hasta las últimas oportunidades. Apenas ocurrieron las muertes de Paul y su esposa, Alex aseguró que estas estaban conectadas al accidente en el bote. ¿Un ajuste de cuentas, quizá? Insistió una y otra vez que desde aquel evento su hijo había estado recibiendo amenazas de forma constante, que le decían cosas por internet. Para Alex, alguna persona que les tenía odio, quizá de aquellos que lo demandaron incluso, había ido a matar a su hijo. Lo que en realidad, visto por encima y sin tener todos los datos que ya les di, es creíble. Pero una vez que nos ponemos a mirar con más detenimiento y a hacer preguntas, sale a la luz lo que realmente pasó. En el hospital, Alex intentó por todos los medios conseguir que alguien le prestara un teléfono para llamar. La policía descubrió que se trataba de su primo Eddie, y con una leve investigación en la casa del primo hallaron que era el dealer del que Alex dependía tanto y al que le había estado dando cheques por miles de dólares durante años, superando los $100,000. Eddie le contó a la policía que Alex le pidió encontrarse en un camino desierto y que cuando salió de su auto le mostró una pistola y dijo que quería morir luego de ser despedido de la firma. Claramente, Eddie intentó evitar esto y en medio del revuelo, un disparo salió y Alex fue herido. Eddie salió en su auto a toda velocidad y tiró el revólver por la ventana. Ahí ya tenemos 2 versiones muy diferentes de los hechos. La historia de Alex era un poco más del lado de su humildad. Él confesó que quería morir de alguna forma para que su hijo Buster cobrara el seguro de vida que le correspondía, una suma que ascendía hasta los $10 millones. Por supuesto que él no podía simplemente cruzar el puente porque el seguro de vida no admitiría eso y Buster no podría cobrar. Pero claro, si eso fuera verdad, si todo esto que les cuento fuera verdad, sería visto como el padre que quería lo mejor para el hijo que le quedaba, la única familia que tenía, lo que se entendería como una tragedia y un acto de sacrificio. Sin embargo, nada de esto era verdad, ya que desde un principio Alex no tenía seguro de vida, y menos uno que cubriera esa cantidad de plata. Se creyó que Alex podría llegar a tener un cómplice que lo ayudara a ocultar lo que había hecho, y se apuntó a que Eddie, el primo, podría ser aquel cómplice. Cuando Alex dijo que había querido cruzar el puente porque era mejor para su familia, las sospechas se fueron sobre Eddie. Fue fácil sacarlo de la ecuación,
porque el mismo Alex se contradijo en la historia varias veces. En un principio, respecto a este disparo que recibió, dijo que se le había pinchado una rueda mientras iba en el auto y al bajarse para arreglarla o ver qué le había pasado, llegó otro auto, dio una media vuelta y una persona desde dentro le disparó. La historia cambió hasta llegar a victimizarse lo más posible y hasta involucrar a Eddie. Porque claro, una buena forma de salirse de todo esto era que primero dijeran que él tenía un cómplice y que después dijeran que no, que en realidad lo había hecho todo Eddie porque era supuestamente la persona que arreglaba las cosas de la familia, el de los mandados. Según Eddie, por su parte, la verdadera historia es que él solo hacía recados para Alex, ganaba plata y no preguntaba nada al respecto. Además afirmó que no sabía lo que ocurría con los cheques, que en un momento le pareció raro y le preguntó a Alex si tenían que ver con lavado de dinero y que la respuesta había sido que no. Así que lo único que hacía Eddie era cobrar los cheques. Cuando se quiso salir porque ya no le gustaba nada lo que estaba haciendo, Alex le habló de una forma que parecía una amenaza, pero no de manera explícita. Le empezó a hablar acerca de su hija, de las necesidades que tenía, de los lugares por los cuales tenía que pasar para ir a estudiar, que no eran barrios muy lindos. De forma implícita, para Eddie lo estaba amenazando. Así que no pudo dejar de hacerle estos recados. Alex Murdaugh se entregó a sí mismo el 16 de septiembre tras haber admitido planear su muerte con Curtis Edward Smith, siendo arrestado inmediatamente y acusado de los mismos cargos que su cómplice. Ese mismo día tuvo la primera audiencia judicial de oficialización en la que sus abogados recordaron que Alex había perdido a su familia en un horrible crimen y que esto había sido el motivo de su accionar tan problemático. En otras palabras, intentaron dejarlo como una víctima que se había entregado por completo a su adicción y así culpar a esta de las decisiones que él mismo había tomado. Además, se le pidió a la jueza a cargo que no lo detuviera en prisión, sino que le permitiera volver a rehabilitación y obtener así la ayuda que necesitaba, cosa que consiguieron. Tras retirarle sus documentos para que no pudiera salir del país, se le permitió volver al centro de rehabilitación al que había entrado unos días antes. Pero nuevamente no llegó a estar un mes ahí, que el 14 de octubre de 2021 la policía de Carolina del Sur volvió a arrestarlo en la clínica de rehabilitación en Florida, bajo los cargos de homicidio culposo y fraude por la muerte de Gloria Setterfield, de quien había cobrado él la póliza de vida. Alex se mantuvo en prisión preventiva esperando a ser juzgado por otros tantos casos de fraude y malversación de fondos. El 18 de noviembre, en un nuevo juicio, fue acusado de 27 cargos de estafa, fraude y demás, los cuales sumaron 21 más un día antes del veredicto del juicio, el 10 de diciembre, enfrentando un total de 48 cargos entre los que estaban lavado de dinero, fraudes cibernéticos, firmas falsas. Se llegó a la conclusión de que Alex Murdaugh había robado de diferentes formas un total de $6.2 millones de sus víctimas. Cargos de este tipo se siguieron sumando durante todo el año siguiente. Para junio del 2022, Alex era acusado de más de 81 cargos en los que respecta fraude y robo de dinero. Pero probablemente los más importantes fueron los que se imputaron el 14 de julio de ese año, cuando se lo acusó formalmente por 2 cargos de homicidio, 2 cargos por tener armas y cometer delitos violentos. Hablamos de cargos que tenían que ver con la muerte de Maggie y Paul. La investigación había permitido descartar la coartada que Alex había dado, demostrando que había estado en la escena del crimen al momento que estos habían sucedido. De hecho, habían logrado confirmar que el matrimonio no había estado viviendo junto en la propiedad familiar, sino que Maggie se estaba quedando en una de las propiedades en la playa cuando ese día Alex le escribió para encontrarse en la finca e ir a visitar a su padre, quien ya no estaba bien de salud. La idea era encontrarse en la finca y de ahí Maggie planeaba seguir a Alex desde su auto hasta la casa de su suegro para verlo. Sin embargo, esto nunca llegó a pasar y un rato después ella y su hijo fallecieron a manos de Alex. En el juicio, la fiscalía presentó mucha evidencia entre testimonios y archivo tecnológico. Me refiero a que los Murdaugh usaban sus celulares constantemente y Paul fue una de las claves para finalizar el caso. Comenzando desde el principio, los Murdaugh tenían otra ama de llaves, Blanca Turrubiate Simpson, que iba a trabajar bien temprano por las mañanas a la casa familiar y los atendía. Era una muy buena amiga de Maggie Murdaugh y estuvo desde la mañana aquel día con ellos.
Esa mañana Alex actuó de manera inusual, según Blanca. Lo sospechoso simplemente era distinto a cómo se comportaba todos los días. Siendo él un hombre que se ponía presentable todos los días para salir e ir a trabajar, aquella mañana ni siquiera se arregló el pelo y se puso el traje así nomás. Blanca cocinó la cena, limpió y llamó a Maggie para decirle que todo estaba listo, ya por la tarde. Luego cerró y se fue. Maggie tenía la costumbre de llamar a Blanca después de comer para decirle que había estado todo rico. Recordemos, ellas eran amigas. Sin embargo, aquella noche esa llamada nunca llegó. El 7 de junio fue un día particularmente estresante para Alex Murdaugh. Se lo notaba mal desde la mañana. Los problemas siguieron en el trabajo cuando le preguntaron otra vez a dónde habían ido a parar unos $800,000 que estaban perdidos a causa suya. Pero en medio de esa discusión que tuvo en el trabajo, recibió las noticias de que la salud de su padre ya no podía recuperarse y que la enfermedad que tenía era terminal. El padre de Alex, para bien o para mal, era su pilar. Todos sabían que si le pasaba algo, él cambiaría para siempre. Como suele ser normal. Perdés a alguien importante, obviamente te puede tirar para abajo muchísimo, puede afectar tu salud mental extremadamente, pero en el caso de Alex simplemente fue otro nivel. Aún así, aunque todo el mundo sabía que él dependía muchísimo de su padre, aquel día, luego de recibir las noticias, Alex se quedó trabajando en la oficina. Algo que no fue la reacción esperada. Y para terminarlo todo, cuando llegó a su casa, esto es lo que él dijo, se encontró con su hijo y su esposa muertos. Mientras la investigación comenzaba, Alex llamó a Blanca, la ama de llaves, para contarle lo que había pasado, pero también le dijo que iría mucha gente a la casa y le preguntó si podía ir a limpiar un poco, a ordenar. Blanca, cuando llegó, notó unos cuantos detalles extraños. Recuerden que ella conocía muy bien a esta familia. Primero fue a la cocina y la comida que ella había hecho para la familia no estaba por ningún lado. No estaban los platos sucios, las ollas, nada. Es entonces que se fijó en la heladera y ahí encontró las ollas de comida, cosa que no solía pasar. El último día en el que Maggie estuvo viva, la llamó a Blanca para preguntarle si podía hacer la cena de aquella noche porque iban a llegar con hambre. Entonces, como de costumbre, llegarían y comerían casi de inmediato. ¿Por qué dejarían Maggie la comida en la heladera? No tenía sentido a menos que se presentara una emergencia. Y si tomamos lo que ocurrió con el padre de Alex aquel día como emergencia, sigue sin tener sentido porque ella ya lo sabría para cuando llamó a Blanca. Blanca siguió caminando por la casa para ver qué otra cosa podía encontrar y vio unos pijamas, los de Maggie, tendidos en el piso de forma prolija. Otra actitud que no era común en ella. Desde ese momento ella ya sabía que algo muy fuera de lo común había pasado en esa casa aquella noche. El hecho de que hubiera dos armas distintas en la evidencia del caso apuntaba a que quizá había dos asesinos. Sin embargo, la clave era que de haber dos, todo lo que se hizo hubiera sido más eficiente. Y eso no era lo que se veía en la escena. Paul estaba en el cuartito de la comida para perros cuando fue interceptado por una persona con un rifle. Al primer disparo, Paul siguió caminando. Desde esa altura, posiblemente no podía ver quién le había disparado. Entonces, cuando empezó a caminar de vuelta para salir del comedero, alguien le disparó otra vez con el segundo cartucho del rifle. Maggie, probablemente luego de escuchar el sonido, habría caminado hacia la escena para ser recibida por el atacante, quien le dio disparos para tirarla al piso y luego darle en la cabeza, terminando el trabajo. Lo que dice Blanca respecto a esto es que Maggie en realidad le tenía bastante miedo a estar a solas en la oscuridad. Porque aparte, esta casa, si la ven van a notar que es un lugar bastante simple, en el medio de un campo abierto con muchos árboles, no hay muchas cosas alrededor, no hay vecinos cerca. Entonces, aparte de las luces que pusieron en la casa o por el camino, no hay nada más, es toda oscuridad cuando es de noche. A ella le daba miedo y no solía ir a ese lugar, a donde están las perreras, no solía hacer todo ese camino de noche. Algo la tuvo que haber llevado hasta ahí. Alguien le tuvo que haber dado la confianza o alguna excusa para acercarse junto con Paul. Otro de los detalles que hacen ver al hijo menor de la familia como una persona bastante insensible es que la semana previa a los asesinatos, Paul volvió a salir en un barco con alcohol encima y fue detenido. Esto también puede ser la razón por la cual Alex lo asesinó. Tal vez porque desde un principio, según lo que podemos ver, parece que para Alex el principio del fin fue cuando Paul se accidentó en el barco. Ahí
empezaron todos los problemas. Ahí se empezaba a ver lo que la familia ocultaba. Entonces quizá eliminar a Paul de todo esto fuese más fácil para él. Cosa que obviamente no tiene ningún sentido, pero en su cabeza tal vez le parecía razonable. La noche de los asesinatos de Paul y Maggie, Shelly Smith, la persona que cuidaba a Libby Murdaugh, recibió una llamada de parte de Alex a las 9:30 p.m. para que lo dejara pasar a la casa. Él estaba afuera. Ella dice que estaba actuando raro, que estaba inquieto, lo cual nos quiere decir que otra vez estaba comportándose raro aquel día. Luego de ver a su madre y quedarse unos minutos más, Alex dijo que se iba. La clave en este testimonio es que Shelly volvió a hablar con Alex al día siguiente a los asesinatos y él le dijo que si alguien preguntaba sobre su visita, dijera que había estado en la casa unos 30 o 40 minutos. Sin embargo, Shelly confesó que en realidad él se había quedado como mucho 20. Esto confirmaba que Alex solo estaba buscando una coartada en su visita a la casa de Libby. Y la última prueba necesaria para entender todo el caso y que no dejó lugar a dudas de que Alex estaba mintiendo fue el testimonio de Rogan. Uno de los mejores amigos de Paul, Rogan Gibson, le había dejado a su perrito Cash para que lo cuidara la familia mientras él no estaba. En los caniles de la casa de los Murdaugh no había mucha señal, así que en lugar de hacer una videollamada, Paul decidió mandarle un video del cachorro a su amigo para mostrarle cómo estaba. Este video es una de las evidencias más grandes del caso. Algo tan inocente resultó extremadamente importante y quiero que lo vean y me digan si notan algo. Get back. Get back. Hey, he's got a bird in his mouth. That's a guinea. This is a chicken. Come here, Bubba. Come here, Cash. Come here, Bubba. Cash. Quit. Por si no lo notaron todavía, en el video se ve el perro más que nada. Paul está entrando al canil, el perro está ahí, pero atrás se escuchan dos voces. Hey, he's got a bird in his mouth. Bubba. That's a guinea. This is a chicken. Las de Maggie y la de Alex. Volvamos. Según el testimonio de Alex, él comió con su familia, cenaron los tres juntos y después de eso él se fue a dormir una siesta mientras su esposa y su hijo se iban a caminar como lo solían hacer. Él estaba muy cansado, dijo que se iba al living, se terminó durmiendo. Se despertó, le dejó un mensaje a su esposa de que se iba a la casa de su madre y se fue, sin consultar dónde estaban. Entonces, su testimonio es que una vez que volvió de la casa de su madre, ahí se dio cuenta que habían matado a su esposa y a su hijo. Bien. Según su testimonio y todas las versiones que dio, no se encontraban los caniles, no había ido ahí, no sabía que estaban ahí, pero este video no solamente lo muestra en los caniles, no solamente muestra que él estaba ahí con su esposa y su hijo, que sabía que estaban ahí, sino que además el video lo ubica en la escena tan solo 2 minutos antes de que su familia fuera asesinada. Además de esta evidencia, se presentó cómo el celular de Maggie recibió un mensaje de Alex a las 21:47 que decía «Llámame bebé», cuando Paul y Maggie ya habían fallecido. Sin embargo, el teléfono de la mujer registraba actividad a las 21:06, cuando la fiscalía creía que ya había sido asesinada. En ese momento, la cámara de su teléfono se activó fugazmente durante ese minuto. Como explicó Britt Dove, detective especializada en la unidad de crímenes informáticos, esto podía haber sido porque se había movido el celular del lugar y la cámara se había abierto en segundo plano para identificar un rostro que pudiera desbloquearlo. Es decir, alguien había agarrado el teléfono y lo había movido del lugar, pero no podían haber sido ni Maggie ni Paul, porque estaban muertos. Otra de las evidencias que se presentó fue gracias de nuevo a los videos de Snapchat de Paul. En el primer video de este, Alex se encuentra usando una remera azul y unos pantalones khaki. Cuando la policía llega a la escena del crimen y lo interrogan, Alex está usando una remera blanca y shorts de jean, es decir, ropa completamente diferente. Entonces, ¿por qué se habría cambiado de ropa? La fiscalía argumentó que Alex había ido a visitar a su madre solo para crear una coartada, pero que con 15 minutos de visita perfectamente había tenido el tiempo de ir, volver y asesinar a su familia antes de llamar a la policía. El juicio se extendió durante 6 semanas en las que pasaron más de 75 testigos, incluidos el hijo mayor de Alex,
quien testificó en su contra. El 2 de marzo del 2023, Alex Murdaugh fue encontrado culpable por el homicidio de su hijo y su esposa, y fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas por sus crímenes, además de recibir 27 años por los delitos monetarios, de los cuales deberá cumplir por lo menos 20. Un recurso para que, aún se apela a las cadenas perpetuas, deba cumplir en cárcel una condena. Así que hasta acá llegamos con los crímenes de Alex Murdaugh o los asesinatos de la familia Murdaugh. Díganme qué piensan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Realmente no tengo mucho más que aclarar, así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.